primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, creo. Queremos seguir hablando de los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado, creo que este es la quinta clase, el quinto don que vamos a estudiar en la Biblia. El don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que nos ha dado, le ha dado a la iglesia. No quiero repetir cada vez lo mismo, pero es necesario siempre empezar sobre la situación de los dones del Espíritu Santo que son dados para fortalecer la iglesia. Diga conmigo, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones del Espíritu Santo. No es para autenticar algún ministerio, no es algo personal, no es para hacerse famoso. No es para hacer famoso una congregación, no es para hacer famoso a un pastor, no es para hacer famoso a nadie. Los dones del Espíritu Santo son necesarios porque el cuerpo de Cristo necesita ser fortalecido. Y la Biblia dice que se fortalecen con los dones del Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu Santo de Dios hacen mejor al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo requiero de los dones del Espíritu Santo. Dígalo nuevamente, yo requiero de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Dígalo, yo necesito los dones del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo te puede dar uno, te puede dar dos, te puede dar 9. El Espíritu Santo es quien los reparte. Esto es otro tema importante. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo los da. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo los reparte como Él quiera. Aunque dice la Biblia que también podemos pedirlos. Amén, podemos pedirlo. Entonces, primera de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces la clase de hoy se llama los dones de sanidades. Fíjate que hay algo aquí que es muy diferente a todos los dones que hemos hablado, y es que Pablo lo llama dones de sanidades. No don como lo llamamos el de la fe, don de fe o don de ciencia, sino que a se le llama dones de sanidades. Y a lo largo que vayamos estudiando vamos a notar y vamos a ver por qué Pablo no le llamó el don de sanidad, sino que lo llamó dones de sanidades. Está hablando en plural. Lo que sugiere es que hay diferentes tipos de sanación. No hay un tipo de sanación, sino que hay diferentes tipos de sanación y diferentes maneras de manifestar este don. Entonces, diferentes tipos de sanación, diferentes formas o maneras de este don. Este don de sanidades es una manifestación poderosa del poder de Dios que se manifiesta de diversas formas. Busca llevar sanidad física y emocional. ¿Qué busca? Traer sanidad física y emocional. Es muy específico los dones de sanidades. Traer sanidad física y traer sanidad emocional. Tiene que ver esta forma de los dones de sanidades porque hay muchas maneras de manifestar o de ministrar, hay muchas formas de ministrar sanidad a los enfermos. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia en donde tú vas a ver que hay en la Biblia, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, diferentes maneras de ministrar sanidad a diferentes tipos de enfermos. Ahora, ¿qué es sanidad? Para que entendamos, ¿qué es sanidad? Sanidad, según el diccionario, es calidad de sano. Hacer que uno esté bien. Diga conmigo, yo estoy sano. Yo estoy bien.
Eso busca los dones de sanidades. Que la persona esté sano, que la persona esté bien, que la persona esté cabal, que la persona esté completo. Hay una pregunta importante que todos ustedes se la pueden hacer. ¿Cómo saber si tengo los dones de sanidades? ¿Cómo sabe la persona si tiene los dones de sanidades? Yo quiero que a medida que vayamos estudiando los dones del Espíritu Santo, usted le llame la atención si hay alguna característica que usted tenga que le puede decir que usted puede tener algún don. Lo hemos hablado desde el don de ciencia hasta ahorita con los dones de sanidades. Quiero que usted se interese por esto. Alguien, después que comenzamos a hablar de esto, muchas personas me escribieron, algunos me llamaron diciendo, según lo que hablamos el lunes pasado o el lunes hace un mes, a mí me había estado pasando esto. Yo le decía, indicio de que hay un don del Espíritu Santo en ti que se quiere manifestar, porque hay gente que le da miedo cuando se enteran que tienen un don del Espíritu Santo, y no es para asustarse, es para darle gracias a Dios porque ese don se va a manifestar. Es para darle gracias a Dios porque este cuerpo de Cristo necesita de la manifestación de los dones del Espíritu Santo de Dios. Así que no se puede asustar. Alégrese y edúquese. Escuche esto: alégrese y edúquese según el Espíritu Santo le haya ministrado de algún don que usted tenga. El Espíritu Santo se lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo sé si tengo los dones de sanidades? Número uno, hay un deseo profundo. La primera característica que tiene una persona que pueda tener los dones de sanidades es que tiene un deseo profundo. Un deseo profundo, ¿por qué? ¿Qué deseo tiene en el corazón esta persona que tiene los dones de sanidades pero de repente no lo sabe? Y es que el corazón de esta persona se interesa mucho cuando escucha testimonios de sanidad. Testimonios de sanidad le llaman la atención. Les gusta buscar en YouTube personas que han sido sanadas por Dios. Les gusta escuchar testimonios de alguien que en algún momento fue sanado. Le preguntan a la persona que fue sanado: ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sanó el Señor? ¿Quién oró por ti? ¿En qué momento? Allí hay un deseo profundo en la persona de conocer más de alguien que ha sido sanado por el Señor. Te enteras de alguien que está enfermo y te llenas de interés por orar por esa persona. Esta primera característica es muy importante porque la persona que tiene los dones de sanidad, cuando se entera que alguien está enfermo, se interesa en ir a orar por esa persona. Se interesa ir al hospital no solamente a predicar, sino que se interesa en entrar a alguna habitación para orar por alguien. Es osado, se interesa por alguna persona que tenga algún problema físico, por alguna persona que tenga alguna enfermedad. Entonces, lo primero es que en la persona ya hay un deseo, hay un interés por alguien que está quebrantado. Número dos, qué importante este punto. Una persona que tiene los dones de sanidades, en segundo lugar, tiene una característica importante, y es que tiene una compasión profunda por los enfermos y por los afligidos. Esto me gusta mucho, la compasión, donde cualquiera persona ve una enfermedad y un diagnóstico más. Esta persona con esta característica ve un alma que necesita ayuda. Fíjate esto. En segundo lugar, esta persona se caracteriza por tener compasión, por tener misericordia por alguien enfermo o alguien afligido. Todos ven una enfermedad más, todos ven otro diagnóstico más, pero la persona que tiene los dones de sanidades ve allí un alma que necesita que alguien se atreva a orar, por alguien que se atreva a ayunar,
por alguien que se atreva a decirle: voy a hacer vigilia, voy a ayunar, voy a hacer matutino, porque creo que Dios te puede sanar. Esto se llama compasión, esto se llama misericordia. Quiero que leamos Mateo capítulo 14, versículo 1. Quiero que me siga en esta lectura. Quiero que a través de la Biblia tú puedas aprender mucho más. Mateo capítulo 14. Ok. Mateo capítulo 9, versículo 36. También quiero que leamos. Vaya anotando. Mateo capítulo 9, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 13. Y Marcos capítulo 1, versículo 41. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús cuando vio las multitudes? No dijo, wow, este es un escenario espectacular para yo manifestarme. No vio las multitudes como una forma de ver ganancia. No vio las multitudes como una forma de llenar la congregación. No vio las multitudes como una forma de autenticar su ministerio. ¿Cómo vio las multitudes? Las vio con compasión, las vio con misericordia. Dice: tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Como dice Lucas capítulo 7, versículo 13. Allí rapidito, Lucas capítulo 7, versículo 13. Alguien que lo pueda leer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Hablando de el hijo de aquella viuda. Pero leamos unos versículos antes para que vea mejor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran, no era que iba solo, era que le seguía una gran multitud. Y dice la Biblia: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Fíjate que lo que mueve a Jesús a veces no fue la molestia de las multitudes, no fue la intención nada más, sino que lo primero que mueve a Jesús es la compasión y es la misericordia. Y este es un punto clave en la persona que tiene los dones de sanidades. Lo mueve la compasión, lo mueve la misericordia. Esto es un tema muy interesante porque la compasión precede al milagro. Diga conmigo: la compasión precede al milagro. Antes del milagro puede estar la compasión, puede estar la misericordia. Ahora, a esto o en esto, todos somos responsables. Todos tenemos este llamado. Todos tenemos que tener esta inclinación de tener misericordia y tener compasión. ¿Sabe algo? La compasión no es algo que se aprende en el instituto. ¿Dónde se aprende la compasión? Se aprende en el quebranto. ¿Dónde se aprende? En el quebranto. ¿Dónde se aprende? Estando donde está el enfermo. Por eso es que tú ves que la gente que va al hospital, la gente que va a evangelizar a los hospitales,
esta gente se quebrantan, son quebrantados en ese lugar, porque se aprende misericordia y se aprende compasión en el quebranto. Esto por lo general lo tienen personas que han pasado enfermedad, que han tenido familiares enfermos, personas que han tenido hijos enfermos, personas que han perdido familiares a través de una enfermedad, son quebrantados, y como saben que se llenan de misericordia y se llenan de compasión. Diga conmigo: quiero tener compasión. Mira lo que anoté aquí, es interesante. El poder sin la compasión se vuelve peligroso. El poder sin la compasión, el poder sin la misericordia, se vuelve un arma muy, pero muy peligrosa. Te llenas de ego, te llenas de orgullo. Hay un poder. La iglesia tiene un poder. La iglesia tiene algo sobrenatural. Pero la iglesia con el poder, sin misericordia y sin compasión, nos volvemos sumamente peligrosos. Dígale al que está a su lado: cuidado y no te vuelvas peligroso. Dígale: cuidado, tú tienes que tener misericordia. Tú tienes que tener compasión, porque en ti hay poder. Tienes un poder, tienes una autoridad. Pero mosca, sin misericordia, sin compasión, eso es terrible, hermana Génesis. Eso es terrible. El poder sin la compasión, sin la misericordia. Porque la unción sin amor se convierte en un espectáculo. Unción sin compasión, unción sin misericordia, se vuelve un espectáculo solamente. Hablando de espectáculo, estaba entendiendo algo en estos días. El diablo probó con algo que se llama entretenimiento y le funcionó. Y el arma hoy en día más usada por Satanás es el entretenimiento. Porque a veces hay unción sin misericordia, unción sin compasión. Es solamente un solo espectáculo. Por eso es que tú ves gente orando por los enfermos y primero quieren un espectáculo. Hacen de aquello un espectáculo. Milagros sin razón, sin objetivo claro. Es solamente un espectáculo. Entonces no podemos pedir unción si primero no hemos sido quebrantados para tener compasión y para tener misericordia. Yo pregunto: ¿qué te mueve a orar por ese enfermo? ¿Qué te mueve a ir a orar por esa persona que está quebrantada de salud? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Cuidado con las motivaciones. Cuidado con las intenciones. ¿Qué quieres tú de ahí? ¿Qué quieres sacar tú de allí? Que Dios sane al enfermo y que digan: el hermano tal oró por el enfermo y se sanó, y hacerte famoso y creerte con poder y creerte con autoridad. ¿O te está moviendo la misericordia o te está moviendo la compasión para orar por ese enfermo? Tú vas a orar por ese enfermo y ¿sabes qué? Será sanado. Tú vas a orar por ese enfermo y Dios lo va a restaurar. ¿Y tú sabes para quién es la gloria? ¿Tú sabes quién se llevará la honra? Diga conmigo: Dios se llevará toda la gloria. Dios se llevará toda la honra. Voy a orar por ese enfermo porque tengo misericordia, porque tengo compasión. Dios lo sanará y de Dios será toda la gloria y de Él será toda la honra. Le decía a alguien: el problema es que cuando queremos la gloria, cuando queremos la fama, ¿sabe lo que pasa? Dios se pone a un ladito y digo: bueno, agárrate la gloria. Y yo no quiero fama, yo no quiero nombramiento, yo no quiero autenticar un ministerio. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos verdaderamente la presencia de Dios. Gente, verdaderamente necesitamos tener misericordia. Que la misericordia, que la compasión nos mueva todos los días.
¿Qué mueve tu carro? ¿Qué mueve tu moto? ¿Qué mueve la planta eléctrica? Un combustible. ¿Qué mueve la iglesia? ¿Qué verdaderamente nos está moviendo? Si es la misericordia, yo le felicito. Si es la compasión, yo quiero felicitarlo en este día. Como dice Marcos capítulo 1, versículo 41. Ustedes trajeron su Biblia. Sí, gloria a Dios. Dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo sanó. ¿Cómo dice? Extendió la mano y lo sanó. No dice eso. No dice lo sanó. Dice: Jesús, teniendo misericordia del leproso, extendió la mano y le tocó. ¿Y tú sabes por qué Marcos resalta que Jesús lo tocó? Porque nadie lo podía tocar. Según la ley, nadie podía tocar al leproso. El leproso tenía que estar a distancia, alejado, retirado de la sociedad. Yo siempre me he preguntado, este leproso, ¿cómo hizo para llegar a donde estaba Jesús? Porque el leproso conocía la ley, Jesús conocía la ley. Jesús lo hizo a propósito. Jesús, antes de sanarlo, tuvo misericordia, y la misericordia llevó a tocarlo. Es lo mismo que debe pasar con la iglesia. Es lo mismo. Y es que la persona vea el rostro, vea el amor, conozca el amor de Jesús antes de conocer la sanidad y antes de conocer el milagro. ¿Qué quiere Jesús? Que tú te enamores de su rostro. Hay gente que se enamoró primero del milagro. Hay gente que se enamoró de la provisión. Hay gente que se enamoró de la sanidad. Pero Jesús quiere que tú no te enamores de eso. Jesús quiere que tú te enamores del Dios de la bendición. Él quiere que tú te enamores del que hace el milagro. Él quiere que tú te enamores del que da la provisión. Después vas a conocer la provisión. Después vas a conocer la sanidad. Después vas a conocer lo que Él trae. Pero Jesús primero se muestra en misericordia para que nosotros lo conozcamos. Jesús, dice la Biblia, que extendió la mano y lo tocó. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia, porque tuvo amor. Después dice la Biblia que el leproso al instante fue curado de aquella enfermedad. La compasión, escuche esto, es la columna vertebral de los dones de sanidades. ¿Qué es la columna vertebral de los dones de sanidades? La compasión, la misericordia. Si no hay misericordia y si no hay compasión, solo vamos a querer autenticar el ministerio. Solamente queremos que la gente sepa que tenemos los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces le dije en primer lugar, ¿cómo hace una persona para saber si tiene los dones de sanidades? En primer lugar, hay un deseo profundo. En segundo lugar, tiene compasión y misericordia por los enfermos. Y número 3, tiene manifestaciones tangibles de poder. ¿Cómo es esto? Manifestaciones tangibles de poder. Vamos a ver Hechos capítulo, vamos a ver primero Lucas capítulo 8. Versículo 44. Lucas capítulo 8, versículo 44. Es la historia de la mujer con un flujo de sangre que durante 12 años esta enfermedad había tomado su cuerpo. Y un día, según la Biblia, se le acercó por detrás a Jesús ante una gran multitud, ante un gran obstáculo que era la gente. Pero aquella mujer atravesó aquel obstáculo que eran las multitudes. El versículo 4 dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice que al instante, ¿en qué momento? Al instante se detuvo el flujo
de su sangre, o sea, su enfermedad al instante se quitó, se fue. Mira lo que dice Jesús. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Jesús le dice a aquellos hombres: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Una manifestación tangible de poder. Jesús sabía que algo en su cuerpo, escuche esto, había pasado. Oral Robert, en su ministerio de los dones de sanidades, cuenta que él sabía cuando Dios iba a sanar a alguien porque su mano derecha se le hinchaba. Una manifestación tangible del poder. Escuche esto, para que tenga una noción de lo que le estoy hablando, que es algo bastante profundo. Oral Robert cuenta que cuando él sabía que había que orar por alguien enfermo y que Dios se iba a manifestar, su mano derecha se le hinchaba. Y él sabía que allí tenía que orar. Y hay un muchacho en Colombia, hijo de un pastor, que tiene los dones de sanidades. Y él dice que viene como una enfermedad a su estómago. Estas son cosas tremendas, terribles. Que cuando él siente que esa cosa llega a su estómago, tiene que orar por los enfermos. Pero hay gente que tiene manifestaciones diferentes que le hacen ver que tiene los dones de sanidades. Esto puede ocurrir y no puede ocurrir, pero es una señal de que la persona tiene los dones de sanidades. Vamos a verlo un momento en Hechos capítulo 19. ¿Cómo están ustedes con la Biblia? ¿Están veloces? Vamos a ver si es verdad. Hechos capítulo 19, versículo 11. Dice de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mira lo que dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Se llevaban los delantales, los paños del apóstol Pablo, con lo que él se secaba el sudor, los delantales que usaba para trabajar en su tienda de carpas. Era tanta la unción, era tanto el poder, que agarraban esos pañuelos, agarraban ese delantal y le decían: apóstol, queremos que vaya a casa a orar por un enfermo. Y Pablo le decía: estoy ocupado, estoy trabajando, tengo que terminar esta carpa. Deme el mantel, el manto que tienes, el delantal que tienes, o dame el paño con que te está secando. Y se lo llevaban a los enfermos. ¿Y sabe lo que ocurría? En la casa el enfermo se sanaba. Había una manifestación tangible del poder de Dios. Usted está escuchando todo esto y usted ve estos milagros y usted dirá: esto será. Es porque tú no lees la Biblia. Es porque tú no ves lo que pasó en el libro de los Hechos. Yo me imagino usted y yo viviendo en el libro de los Hechos. Yo me imagino usted y yo viendo los milagros, la forma como Jesús lo hacía. Porque quizás yo te estoy contando todo esto y tú dices: yo me imagino usted viendo a Jesús haciendo barro con agua potable. Cosa que no ocurrió. Haciendo barro con su saliva. ¿Cuántas veces escupió Jesús para lograr hacer un barro? Para lograr hacer aquella masa. Saliva con tierra. ¿Y qué usted lo lee en la Biblia y dice: wow, pero qué si usted lo fuera visto? Este Jesús va a salir con eso en vez de ponerle la mano encima. Pero Jesús lo quiso hacer así.
porque Él es soberano, porque Él quiso hacerlo así, porque hay manifestaciones de su poder que creas tú o no creas. Te voy a decir algo: creas tú o no creas, hay manifestaciones de su poder. Tenía yo 9 años y una fiebre terrible me tomó, una fiebre terrible. Mi mamá y mi papá me veían temblando de aquella fiebre. Yo había escuchado una prédica del pastor Gigi Ávila que habían puesto en algún momento en algún lugar, y me acordé que mi mamá tenía aquel disco, unos discos grandes, y lo único que se me ocurrió a mí siendo un niño fue colocar aquel disco y lo puse a sonar. Y al final de la prédica, Gigi Ávila, mi hermano Gigi Ávila, estaba orando por los enfermos. Y yo recuerdo que yo puse mi mano sobre la corneta del equipo de sonido, que era una cosa grande. Y al ratico salgo a la calle y mi mamá y mi papá se miraron: ¿y qué le pasó a este muchacho? El Señor me sanó. El Señor me sanó a través de una oración que un hermano había hecho tanto tiempo atrás. Y usted dirá: ¿eso existe? A mí me ocurrió, a mí me pasó. Si les cuento algo aún más sorprendente, estos días que estuve quebrantado de salud, no escucho mis prédicas, no me gusta escucharlas. Y escuché, y algo trajo sanidad a mi vida. Algo me levantó el ánimo, algo me levantó de aquella fiebre que tenía, porque yo creo en las manifestaciones del poder de Dios. Digo yo creo en las manifestaciones del poder de Dios. Dios se va a glorificar en tu vida de una forma especial, pero tienes que creer, porque hay manifestaciones que parecen medio locas, pero son manifestaciones de Dios. Si usted no cree, lea la Biblia, lea el libro de los Hechos, y allí hay manifestaciones locas, pero están allí. Lo invisible se vuelve tangible. Lo invisible, repito, se vuelve palpable. Dios así lo hace. La cuarta característica de una persona que tiene los dones de sanidades es que los enfermos se sienten atraídos hacia esa persona. Yo he visto esto: personas que están enfermas y dicen: traigan a la hermana tal, traigan al hermano tal. Yo quiero que fulano de tal me visite y yo quiero que venga y ore por mí. Esto es una señal de que la persona tiene los dones de sanidades. Los enfermos se sienten atraídos por esa persona. Marcos capítulo 1, versículo 32. Igualmente vaya corriendo a Marcos capítulo 1. Quiero dejarle mucho texto bíblico, mucha Biblia, para que usted pueda creer lo que estamos hablando. Cuando llegó la noche, dice la Biblia, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. La gente sabía. ¿Qué sabía la gente? Que iba a pasar Jesús por allí. ¿Qué sabían los enfermos? Que Jesús iba a pasar por allí. ¿Y qué le decían los enfermos a los familiares? ¿Qué le decían los enfermos a sus familiares? Llévenme a la calle tal, que por allí va a pasar un hombre que se llama Jesús. Llévenme a la aldea tal, que yo sé, hermano, la gente va a decir: llévenme a esa congregación porque ahí Dios está haciendo milagros. Llévenme a esa iglesia porque allí oran y la gente es sanada y la gente es restaurado. Yo sueño, yo quiero, yo pido que eso pase entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no importa, usted no lo quiere creer, pero yo lo voy a creer yo solo entonces. Por eso es que el Señor me dijo: esta casa se tiene que convertir en casa de pan.
Y en una casa de pan hay milagro, hay provisión, hay alimento. En una casa de pan Jesús está. Y si Jesús está, está todo. Digo yo, si Jesús está, todo está. Si Jesús no está, habrá información entre nosotros. Mira, le digo una cosa. Si Jesús no está, solamente entre nosotros habrá información, un mensaje más, una enseñanza más. Pero eso es muy poquito para lo que la gente necesita. Escucha esto, esto es muy poquito para lo que la gente necesita. La gente necesita un milagro. La gente necesita no de la congregación, la gente necesita de Jesús. La gente no necesita saber el nombre de nosotros. La gente no necesita saber cómo nos llamamos. La gente no necesita, escuche esto, la forma como lo hacemos. La gente necesita la persona de Jesús. Eso es lo que la gente necesita. Y tiene que haber una manifestación para que la gente se sienta atraído a Jesús. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ahí hay un testimonio poderoso de lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el templo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice más abajo que trayendo a todos los enfermos y a todos los atormentados de espíritus, y todos eran sanados. ¿Qué tenía la iglesia de los Hechos? ¿Cuál es el secreto del libro de los Hechos? ¿Cuál es el secreto de la iglesia primitiva? ¿Cuál era el secreto? Que dependían totalmente del Espíritu Santo de Dios. Ellos llegaban a la iglesia y no llegaban a hablar, hermano. Ellos llegaban a la iglesia y comenzaba el culto cuando llegaba el primero. ¿Sabe cómo eran los cultos en la iglesia primitiva? No se paraba Pedro, no se paraba Juan. No. Y ellos esperaban que Juan se parara con una guitarra y llamaran al hermano Marco para que comenzara a tocar el piano para que todos entraran en posición de adoración. No ocurría así. Fíjate que aquel día cuando Pedro y Juan llegaron al templo, ya el culto había comenzado. Ya la reunión de oración había comenzado. Es que ahora esperamos que llegue el pastor para que el culto de oración comience. Esperamos que llegue el tecladista para que el culto de oración comience. Y nos esperamos en la entrada de la iglesia a echar cuentos mientras llega el que va a dirigir, mientras que llega el que va a predicar. Y no hay hambre, no hay deseo, no hay necesidad. Hermano, yo estoy enamorado del Espíritu Santo, pero cuando era novio de mi esposa, hermano, yo quería como loco llegar allá. Y llovía y ella me decía, está lloviznando. Yo le decía, pero yo llego, yo me tapo con un plástico, me pongo algo, un poncho, pero yo quiero ir a verte. ¿Dónde está la pasión por el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el anhelo por hablar con Él, por conocerlo? Aleluya. ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está esa necesidad? ¿Dónde está la necesidad de la iglesia por la unción del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está la pasión y la necesidad de la iglesia por aquella persona grande que se llama Espíritu Santo de Dios? Él se sienta a vernos cómo perdemos tiempo. Él se sienta y dice, ¿cuándo será que van a pasar? Les quiero dar un regalo, les quiero dar un besito, les quiero dar un abrazo. Bueno, ellos están allá abajo esperando que llegue el pastor. Cuando llegue la marrona, ellos se activan. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Un día esto vamos a hacer una sopa y nos vamos a sentar a hablar bastante. Un sancocho y vamos a hablar bastante. Pero hay una reunión con el Espíritu Santo. Es una reunión con el Espíritu Santo. Como lo que va a ocurrir mañana. Mañana vamos a tener una reunión importante con el Espíritu Santo de Dios.
voy a venirme rápido, temprano, y voy a hablar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí hoy? Número 5. Hice un breve allí porque me emocioné. Tienes una gran fe. Tienes fe de que Dios va a sanar al enfermo. Usted sabe que los dones de sanidades trabajan con el don de fe. ¿Tú no sabías esto? Diga conmigo aquí con su mano izquierda, dones de sanidades. Haga así, dones de sanidades. Extienda tu otra mano. Caminan con el don de fe. Dones de sanidades caminan, son activados con el don de fe. Por eso es que cuando tú llegas al hospital, te invaden dos cosas. Número 1, te invade una compasión por el enfermo. Y en segundo lugar, tienes una seguridad de que Dios puede hacer algo en ese hospital. La compasión acompañado con el don de fe. Nadie cree por sanidad en ese cuarto hasta que llega un hijo de Dios y dice: hay una convicción, hay una seguridad de que Dios va a hacer algo aquí. Amén. ¿Quién va a sanar al enfermo? Pregunto yo. ¿No está seguro? ¿Quién va a sanar al enfermo? Comprenda esto, lo va a sanar Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad, hermana Nelly? Orar. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Y quién va a sanar? Ajá, otra vez. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Y quién lo va a hacer? No tengas miedo. No tenga miedo. Usted ora y Dios lo sana. Si Dios no lo sana, no se sienta mal. Hay gente que dejan de orar por los enfermos porque una vez lo hicieron. Yo no sé para quién es esta palabra, pero una vez oraste por un enfermo y no se sanó y te da miedo orar por los enfermos. Oraste por el enfermo, no se sanó y te da miedo seguir orando por los enfermos. Le digo a alguien en esta noche: siga orando por los enfermos, que Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. El problema es que tú quieres y piensas que eres tú el que lo va a sanar, y es Dios, hermana Nori, que lo va a sanar. Es Dios quien lo va a sanar. Tienes una gran fe. Hay sexta característica: los enfermos se sanan. Séptima característica: hay una confirmación de este don. Ya por último, sientes una confirmación. ¿Estás seguro que entonces tienes los dones de sanidades? Les digo algo: los dones de sanidades los requerimos, los necesitamos, son necesarios. Escuché por las redes sociales algo tan loco, ¿verdad? Algo tan loco, que los dones de sanidades cesaron, se terminaron, ya no son para este tiempo. Cuando hablan de que los dones de sanidades cesaron, que ya no son para este tiempo, está diciendo entonces que todos los dones del Espíritu Santo cesaron. Y fíjate tú que se nos dio para fortalecer el cuerpo de Cristo. Una cosa es que usted no crea en los dones del Espíritu Santo. Entonces, porque tú no crees, entonces vienes y dices que esto ya cesó. Pero yo creo en los dones del Espíritu Santo, y usted debe creer en los dones del Espíritu Santo. Póngase de pie un momentico, por favor.